Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un espacio que desde el medio sacamos cada vez que es el momento de ejercer la democracia en las urnas. Queremos que ustedes desde sus casas aprendan a tomar decisiones informadas, conozcan a todas aquellas personas que están dispuestas a seguir luchando por el país, bien sea desde el Congreso de la República o desde la Casa de Nariño. Les recordamos que las elecciones al Congreso son primero que las elecciones a la presidencia y ya deberían estar en el tema de conversación. Los congresistas son los que tienen en sus manos el poder de las decisiones de los colombianos, ellos aprueban y desaprueban leyes y además, como mencionábamos, las decisiones nuestras están en sus manos. Así que desde IFM Noticias hacemos un llamado a que salgan a las urnas en marzo de 2026, porque en el 2026, reiteramos, no nos podemos volver a equivocar. Hoy venimos a seguir conversando sobre estas personas que aspiran al llegar a este recinto de la democracia, donde se requiere un Congreso que vuelva a ser protagonista y donde sin duda llegarán con un sinnúmero de retos. Hoy tenemos a Dalin Sepúlveda, quien acompaña al candidato a la presidencia, Juan Daniel Oviedo, por este movimiento que han creado y que han llamado Con Toda por Colombia. Bienvenido a IFM Noticias. Laura, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo para ti y para todas las personas que nos están viendo hoy. Como mencionábamos hace unos minutos en IFM Noticias, queremos que los colombianos esta vez hagan un voto responsable, un voto informado a conciencia, no dejándose llevar por cómo están los pulsos en las redes sociales, por quién es el candidato que está de moda o tal vez por el que nos dijo un tercero. Pretendemos que los colombianos pues escuchen a todas estas personas, conozcan quiénes son, miren cuáles cumplen con sus valores, con sus esenciales y además quienes consideran que son capaces no solamente de recuperar a Colombia del desgobierno del presidente Gustavo Petro, sino que además puedan sacarlo adelante. Así que empecemos esta conversación para que sea usted quien le cuente a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias, pues quién es y por qué cree que es la persona indicada para llegar al Senado en el Congreso de la República. Bueno, de nuevo muchas gracias. Mi nombre es Adalín, es un nombre muy poco común. Yo soy empresario hace 18 años de tecnología y de innovación. He tenido la fortuna de emprender varias empresas junto con ingenieros y diseñadores que hacen y conjugan dos elementos muy importantes, el arte y la tecnología, y creo que es un poco lo que hoy se necesita en el país. Nunca me vi en esto, Laura, la verdad, en política, pero creo que una de las cosas que hay que anotarle a este gobierno es que nos demostró la necesidad y que la política nos toca a todos. Entonces hoy estoy representando una voz y es la voz de los raros, ¿sí? Como de los frikis, como de los ñoños, de esas personas que queremos hacer grandes proyectos en este país, y eso es una decisión política también. Como mencionábamos también, pues usted está acompañando con este movimiento de Con Toda por Colombia a Juan Daniel Oviedo, quien hoy aspira a la presidencia de la República y que recientemente pues anunciaron esta coalición, esta gran alianza del centro derecha para elegir un candidato único y vencer justamente esta pesadilla, porque hay que llamarla, hay que poner las cosas por su nombre que estamos viviendo. ¿Por qué cree usted que es fundamental escuchar estas nuevas propuestas, sobre todo pues de Oviedo, y que usted va a querer, pues digamos, luchar por ellas si llega al Congreso de la República? Bueno, vea, lo primero es que Oviedo es una buena persona y hay que arrancar desde ahí, porque no es una persona de egos. Y creo que lo que diferencia a Oviedo de otros políticos es que él describe y entiende muy bien el problema. Yo creo que entender el problema es la mitad de la solución, y sobre todo porque hace una invitación muy honesta al país, es de trabajar juntos con un propósito en común, que es sacar este país hacia adelante. Y lo conozco, es una persona supremamente trabajadora, disciplinada, echada para adelante, y tiene todo mi voto de confianza. Yo soy de esos creyentes de su gestión y de lo que está haciendo por este país, y sé que lo va a hacer muy bien cuando sea presidente. Mencionaba algo importante y es el tema de la decencia. Necesitamos en Colombia volver a lo esencial. Hoy en día los valores, sobre todo la ética, se volvió un lujo y eso es una absoluta locura. Estamos viviendo, pareciera, el mundo al revés. Se le aplaude a los valientes detrás de una pantalla que tiran odio, miramos con sospecha al que está haciendo las cosas bien y le perdimos totalmente el rumbo a los roles
que desempeñan las personas que nos están representando en los diferentes escenarios públicos, por decirlo, no le estamos dando esa dignidad que realmente tienen de tratarnos bien, de dejar esos mensajes acertados, de aprender a conversar en medio de las diferencias. Necesitamos un Congreso, como hablábamos al inicio, que vuelva a ser protagonista. Y más que levantar banderas, porque pues sin duda ustedes no van a ser ni alcaldes, ni gobernadores, ni presidentes, pues sí deben llegar con un criterio frente a los temas que son pues de interés y de agenda nacional, como son las relaciones internacionales, la seguridad, la educación, la salud, en fin. Pero yo quisiera saber, si usted es elegido senador de la República, ¿por qué lucharía en el Congreso de la República? Bueno, yo creo que hay tres cosas fundamentales. La primera es que nosotros tenemos que poner todo el empeño y toda la energía por ser ese cambio que la gente quiere ver. Y eso no es con poesía, eso no es con discursos, eso es trabajando, eso es madrugando, eso es estando presente, creando los proyectos. Y tampoco es discutiendo, tampoco es peleando con los demás, es uniendo a la gente alrededor de un propósito común, que es sacar este país adelante. Lo segundo, yo creo que Colombia está sobrelegislada, es decir, hay muchas leyes y, por ejemplo, desde la Constitución del 91 se dice que todos los colombianos debemos de tener vivienda digna, pero a ver, pues, eso no ha pasado. Entonces, no es que necesitemos más leyes, es que necesitamos que la ley se cumpla, y eso se hace a través del control político. En mi caso particular, Laura, a mí me parece supremamente importante hacer control político a la ejecución presupuestal. Y mucho se habla, por ejemplo, del Ministerio de la Igualdad, del Ministerio de Deportes, que tienen muy mala ejecución, pero poco se habla de entidades como el SENA. El SENA tiene un 50% de ejecución, que es una entidad con 5 billones, es decir, como si usted se pudiera gastar 3 millones de dólares diarios. Y cuando esas oportunidades no les llegan a las personas, la gente muchas veces no entiende muy bien el presupuesto público, porque dice, bueno, si no lo gastó, entonces ahorró, pero eso no es así. Es como si todos hiciéramos una vaca para hacer un hospital. Efectivamente se reúne la plata a través de impuestos, porque a nosotros nos lo cobran con la gasolina, con el chocorramo, con la gaseosa, pero no hacen el hospital, entonces la gente no recibe el beneficio y el año que se enferma y se muere y listo, no pasa nada. Entonces ahí hay un segundo punto súper clave, que es el control político y que hacer que los proyectos y las cosas pasen. El tercer punto clave para mí tiene que ver con pensar como lo que somos. Nosotros somos un país rico, no rico, un país riquísimo, y nosotros sabemos que los ingenieros colombianos quieren hacer los aviones colombianos, quieren hacer los barcos colombianos, quieren hacer los metros colombianos. Y un ejemplo es, por ejemplo, es el metro de Medellín, que participó en la licitación del metro de Bogotá, y pues no nos la ganamos porque no hubo una intención clara, sino que se hizo en China. Otro ejemplo es los aviones Gripen de Suecia, donde se invirtieron 16.5 billones, donde si tú coges esa misma plata y contratas 15.000 ingenieros, les puedes pagar 10.000 millones y te sobra plata. Nosotros tenemos los recursos, nosotros tenemos el talento, ¿por qué no apostamos por los colombianos? Colombia quiere apuestas claras sobre las capacidades técnicas que tiene, y a eso nos vamos a concentrar, a pensar como un país rico. Usted ahora decía que nunca se había imaginado en la política, y acá le hago una pregunta pues que seguramente también ha generado inquietud en los colombianos cuando lo han visto usted, y que nos está pasando también ahora con los candidatos a la presidencia, que estas personas que son llamadas outsider, entre comillas, porque nunca han estado dentro de lo público o no han desempeñado ningún cargo de elección popular, por decir ahí. ¿Por qué cree usted que los colombianos deberían dar ese voto de confianza a un empresario como usted, que nunca ha estado dentro de este universo, pero que, como usted dijo, pues el gobierno nacional le despertó esa necesidad de entender que las decisiones no se pueden dejar únicamente en manos de los gobernantes, de los cogobernantes, sino que todos hacemos parte y que la política nos toca a todos? Yo creo que más que decir hay que hacer, y en eso nos hemos concentrado. Nosotros llevamos 41 ciudades, 12.600 kilómetros en bus. La gente cree pues que nosotros alquilamos un bus y nos montamos en él, y no, nosotros vamos a la terminal, pagamos pasaje como todos, nos montamos y empezamos un ejercicio que para nosotros fue muy difícil, de recoger más de 1.100.000 firmas entre Cámara, Senado y Presidencia,
por todo el país. Y nos pasaron anécdotas muy tesas, Laura, que uno dice, esto está pasando en este país en este momento, y uno dice, ¿cómo es posible? Un ejemplo es a media hora de Pitalito. Sí. Nosotros estábamos, y para los que no conocen Pitalito, Pitalito es una ciudad, es hermosa, es próspera, tienen que ir a conocerla, queda en el Huila, y además es la principal productora de café de Colombia. Sí, que uno creería que es como el eje cafetero, Antioquia, no, es Pitalito, Huila. Pero apenas media hora de Pitalito, la fuerza pública, que además destaco que tenemos la mejor fuerza pública, Que hay que devolverle la honra, que hay además, que a la devolverle fuerza la pública. honra, nos dijo, yo hasta aquí los acompaño. Y nosotros como, venga, pero ¿Qué ¿por pasó? qué? ¿Qué pasó? Sí, es que frontera invisible, es que los acuerdos, y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y no fue pues como que hasta acá los acompañe, no, venga, fírmeme consentimiento de que usted se le dijo que eso era una zona roja, Y bajo su propia responsabilidad la cruzó. bajo su propia responsabilidad la cruzó. Y Oviedo fue además un momento muy difícil, Laura, porque hace 10 días antes de eso fue el atentado con Miguel Uribe. Y no te voy a decir, yo estaba asustado y yo le decía, bueno, al menos hablemos de eso a la gente, le decía yo a Oviedo, y Oviedo dijo y nos reunió a todos y nos dijo, aquí nadie va a hablar de miedo, ¿sí? Porque en el momento en que nosotros demostramos miedo, ellos ganaron. Aquí nadie va a hablar de miedo porque nosotros tenemos que ser la alegría que la gente quiere ver en la política. Y yo, uy, interesante. Entonces nos embarcamos, ese viaje habíamos ido al Caquetá, que además es espectacular, que la gente de pronto no conoce, es más grande que Antioquia, hasta el 10% del hato ganadero, es hermosísimo, es como ver Avatar, ¿sí? Pero cuando llegamos a Pitalito, un empresario nos llevó a su hotel, y esa fue la mejor recompensa de haber pasado esa frontera invisible, porque definitivamente a Oviedo no le importó, firmó y seguimos derecho. Fue llegar a esa laguna, la laguna de la India, espectacular. Así estuvimos porque llegamos, aparte se nos varó el carro, se nos dañó una llanta, nos tocó como Me enteré yo solucionar. de esa aventura, sí. Pero llegamos a esa espectacular laguna, y yo creo que eso es por lo que tenemos que trabajar también, eliminar esas fronteras invisibles, como un empresario que tiene puesta toda su energía y todo su positivismo en lograr que la gente vaya allá, ¿cómo va a traer gente si la fuerza pública no llega? Son de esas cosas que, y por eso te digo, o sea, este rayito significa eso, significa vamos a hacer las cosas diferentes, pero también vamos a poner la energía para que la gente vea el cambio que queremos ser para Colombia. Usted mencionó la palabra miedo, y sin duda Colombia tiene miedo. Y pues hay varias razones para sentir temor. Es inevitable pues no caer en ese discurso del pesimismo cuando tenemos un país totalmente desencuadernado, con una lista interminable de retos y desafíos. Pero hay una palabra que nosotros en IFM Noticias nos hemos tatuado, y que desde el periodismo y también con cada uno de los candidatos que pasa por estos micrófonos tratamos de repetir, y es la esperanza. La esperanza, la confianza, no perder la fe. Colombia es un país que se ha visto sometido a diversas crisis a lo largo de su historia, crisis profundas, incluso mucho más graves que la que estamos viviendo hoy en día, y siempre se ha parado. Así como Antioquia, que es un departamento que no se arrodilla, siendo víctima directa de este gobierno nacional. Y quisiéramos que los colombianos no se rindan, que los colombianos sigan creyendo que a Colombia no solamente la vamos a recuperar en el 2026, sino que la vamos a seguir construyendo. ¿Cuál sería ese mensaje de esperanza que usted le dejaría a los colombianos para que sepan que entre todos, no solamente entre ustedes, porque vuelvo e insisto, esto nos toca a todos, vamos a sacar a Colombia adelante, que hay que seguir creyendo, que acá hay millones de oportunidades, que este país es más que un presidente, que este país es más que un congreso, pero que ustedes van a venir a hacer pues avances importantes, y que además van a demostrar que sí se puede? Claro, yo creo que lo primero es hacerle una pregunta a todas las personas que nos están viendo hoy, es ¿qué nos une a los colombianos además de la selección Colombia? Sí. Y creo que hay mucha respuesta alrededor de eso, entre ellas la alegría, que hay que cambiar ese mensaje de miedo por alegría.
pero yo creo, o nosotros creemos desde lo personal, que hoy por hoy lo que nos tiene que unir como colombianos es sacar este país adelante. Aquí no tenemos más de otra. Y no crea, yo soy empresario, seguiré siendo empresario y moriré siendo empresario porque es lo que yo soy, es con lo que yo vibro, pero si hoy estoy en la política es también para transmitir ese mensaje, es que somos capaces y que lo vamos a cambiar. Entonces es eso, o sea, la esperanza no se vende como en el mercado esperanza, esperanza, y muchos quieren poner el eslogan de esperanza, no, uno tiene que ser la esperanza que la gente quiere ver, y eso se hace con alegría, con esfuerzo, con trabajo duro. Adalín Sepúlveda, candidato al Senado por este movimiento Con Toda por Colombia del candidato Juan Daniel Oviedo. Mensaje de unión está mandando el centro derecha hoy en día para los colombianos, un mensaje que sin duda necesitamos, que Colombia está pidiendo a gritos porque no queremos que pasen más tragedias como la del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Tenemos que aprender a encontrarnos en las diferencias. Muchísimas gracias por venir a IFM Noticias, siempre bienvenido. Nos veremos de nuevo en enero, cuando ya esté más avanzada esta campaña, ya a pocos meses de las elecciones al Congreso de la República, para que usted nos cuente cómo va este camino, qué le dicen los colombianos y pues cómo se ha sentido, porque sabemos que no es fácil esta decisión que usted toma hoy en día, pero que necesitamos que llegue gente decente y capaz al Congreso de la República. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Laura, y a todo el equipo de IFM Noticias y a las personas que nos están viendo por este espacio, que nos da oportunidades a candidatos como nosotros, que no somos muy conocidos, somos unos aparecidos, como dice Juan Daniel, pero que tenemos todas las ganas de aportar en la discusión del país y lo vamos a hacer. En este espacio de candidatos en IFM Noticias, todas las voces son bienvenidas. Reiteramos nuestro mensaje de tomar decisiones informadas a conciencia, teniendo presente quiénes son estas personas que están dispuestas a darse una batalla por Colombia. En el 2026 no nos podemos volver a equivocar. Todas las entrevistas de candidatos en IFM Noticias, tanto a la presidencia como al Congreso, las encuentran en www.ifmnoticias.com, en nuestras redes sociales como @IFM Noticias y también en IFM Play. Nos vemos en un próximo programa para que ustedes sigan conociendo a todas estas personas. Hasta luego.